¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que países llenos de petróleo, diamantes o gas sigan siendo pobres, corruptos y violentos? La paradoja es brutal. Lo que debería ser una bendición termina siendo una condena. Venezuela, Nigeria, Irak, Libia. Naciones con riquezas incalculables, pero poblaciones atrapadas en crisis constantes. Hoy vas a descubrir la historia detrás de la llamada maldición de los recursos naturales, una trampa que atrapa a países enteros y de la que muy pocos logran escapar. La maldición de los recursos naturales, también conocida como la paradoja de la abundancia, es un fenómeno económico que demuestra algo contraintuitivo. Los países con más recursos suelen ser más pobres, más inestables y menos democráticos que aquellos sin ellos. En teoría, tener petróleo, gas o minerales debería garantizar prosperidad, pero en la práctica, muchas veces ocurre lo contrario: corrupción, guerras, hiperinflación, pobreza. De hecho, estudios internacionales muestran que un aumento del 10% en la dependencia de exportaciones petroleras puede traducirse en hasta un 7% menos de PIB per cápita en el largo plazo. Algunos de los casos más claros de esta maldición son Venezuela, Nigeria, pasando por Rusia, Libia e Irak, y terminaremos con los pocos países que lograron escapar del destino común, como Noruega, Canadá y Australia. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de recursos naturales, nos referimos a bienes que provienen directamente de la naturaleza: petróleo, gas, minerales, metales, carbón, incluso diamantes o tierras fértiles. Estos recursos son valiosos porque el mundo entero los necesita. Pero tienen un problema: generan ingresos fáciles y masivos para los gobiernos, lo que muchas veces se traduce en corrupción, dependencia y falta de innovación. El ejemplo más conocido es Venezuela. El país posee las mayores reservas de petróleo del planeta. En los años 70 era uno de los países más ricos de América Latina. Pero la dependencia absoluta del crudo, sumada a décadas de corrupción y malas políticas, terminaron en lo que hoy conocemos: hiperinflación, colapso económico, migración masiva y pobreza generalizada. Rusia es otro gigante energético. Es uno de los principales exportadores de gas y petróleo del mundo. Sin embargo, esa riqueza no se ha traducido en prosperidad para su población en general. El modelo ruso sigue atrapado en una economía dependiente de los hidrocarburos, con poca diversificación, sanciones internacionales y un sistema político cada vez más autoritario. Libia es un caso dramático. Su economía depende casi por completo del petróleo, que representa más del 90% de sus exportaciones. Pero esa riqueza no ha servido para crear instituciones sólidas. Al contrario, ha financiado guerras internas, corrupción y un Estado fallido. Tras la invasión de 2003, Irak debería haberse convertido en una potencia petrolera con ingresos enormes. Pero la realidad es que los conflictos internos, el terrorismo y la corrupción han impedido que la mayoría de los ciudadanos se beneficien de esa riqueza. Nigeria es el país más poblado de África y el mayor productor de petróleo del continente. Sin embargo, más del 40% de su población vive en la pobreza. El petróleo ha generado conflictos armados, destrucción ambiental y un sistema donde la riqueza se concentra en unas pocas élites. África entera es un ejemplo brutal de esta paradoja. Es un continente inmensamente rico en minerales, diamantes, coltán, oro, petróleo y gas. Y, sin embargo, gran parte de su población vive en condiciones de extrema pobreza. ¿Por qué? Porque los recursos han alimentado guerras civiles, corrupción y economías dependientes que nunca logran desarrollarse. De hecho, se ha demostrado que las regiones africanas con minería en dictaduras tienen hasta 3 veces más probabilidades de entrar en conflicto armado que aquellas sin recursos. Estos países solo tienen los recursos, pero no la forma de explotarlos y de rentabilizarlos, lo que les hacen dependientes de las tecnologías de otros países como Estados Unidos, a Francia, China y Reino Unido, que por lo general se aprovechan de la falta de reglas y normas claras en estos países para extraer los recursos sin dejar nada o casi nada a cambio. Pero no todos son fracasos absolutos. Algunos países han logrado, al menos en parte,
transformar su riqueza en desarrollo. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar son 3 ejemplos. Estos países son multimillonarios gracias al petróleo y al gas. Han construido ciudades futuristas y niveles de riqueza impresionantes. Pero siguen siendo economías extremadamente dependientes de un recurso. Si mañana el petróleo pierde valor, su modelo económico entero tambalearía. Ambos países han intentado diversificar con megaproyectos, como NEOM en Arabia Saudí o las inversiones internacionales de Qatar. Pero la realidad es que su dependencia sigue siendo altísima. Y luego tenemos a los que lograron escapar de la maldición. Noruega es el ejemplo más famoso. Descubrió petróleo en el Mar del Norte en los años 60. Pero en lugar de despilfarrar la riqueza, creó un fondo soberano que hoy es el más grande del mundo, con más de $1,5 billones en activos. Ese dinero se invierte globalmente y garantiza pensiones, educación y servicios públicos de altísima calidad. Canadá y Australia también poseen grandes recursos naturales, desde petróleo en Canadá hasta minerales en Australia. La clave de su éxito está en que supieron combinar esa riqueza con instituciones fuertes, democracia, transparencia y diversificación económica. En lugar de depender solo de un recurso, impulsaron sectores como la tecnología, la educación y el comercio internacional. Entonces, ¿la riqueza natural es siempre una condena? La respuesta es no. La verdadera diferencia está en las instituciones. Países con gobiernos sólidos, transparencia y visión de largo plazo logran transformar esa riqueza en prosperidad. Países con corrupción, autocracia y visión cortoplacista terminan atrapados en el ciclo de la maldición. Tener recursos naturales no es que es una condición necesaria para tener éxito económico. Algunos de los países más desarrollados del planeta prácticamente no tienen grandes reservas de petróleo, gas o minerales. Israel, por ejemplo, amenazado siempre por sus vecinos y con 8 guerras desde que se fundó como país en 1948. Pero ha construido una economía de innovación y alta tecnología en medio de un desierto. Corea del Sur pasó por una guerra civil a principios de los años 50 y fue dividida. Desde entonces, permanece en estado de guerra con su país vecino del norte. En los años 60, era uno de los países más pobres del mundo y sin recursos relevantes. Hoy es potencia tecnológica y exportadora. Tiene grandes empresas como Samsung, LG, Hyundai y Kia, entre otras. Su renta per cápita en 2025 es de más de $33.000. Japón y Alemania fueron arrasadas y ocupadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Japón recibió 2 bombas atómicas y Alemania fue dividida en 2 hasta 1991. Ninguno de los 2 países destacan por tener grandes reservas naturales, pero han creado industrias punteras y altos niveles de vida basándose en educación, innovación, disciplina y apertura comercial. Es decir, la riqueza de un país no está en lo que la naturaleza le da, sino en lo que las personas hacen con lo que tienen. La lección es clara. La riqueza está en cómo se gestiona, no en lo que hay bajo tierra. La maldición de los recursos naturales nos enseña que el dinero fácil no siempre es progreso. Sin instituciones fuertes, la abundancia puede convertirse en pobreza. Pero bien administrados, los recursos pueden ser la base de sociedades prósperas, libres y con futuro. El verdadero tesoro no está en el subsuelo, sino en cómo un país decide usarlo. Si te sorprendió esta paradoja y quieres que analicemos más casos polémicos de economía mundial, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos.